Bendiciones a todas aquella gente, bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Le pido al Espíritu Santo que sea Él tratando con cada uno de ustedes, llevando este mensaje al corazón y a la mente de todas aquellas personas que van a escuchar la palabra de Dios. Recuerden, gente, que por el oír viene la fe, y la fe en la palabra, en Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, pues que sea el Señor con ustedes y su Santo Espíritu. Y yo también pues le doy muchas gracias a mi Dios por la vida que me ha dado, porque sin Él yo no puedo hacer nada en este mundo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. En esta hora pues la palabra que les traigo hoy se llama sueños y visiones. Y recordemos, gente, de que Dios pues nos habla por medio de sueños, ¿verdad? Hay sueños donde Dios se revela, y hay sueños, pues sueños vagos, cuando le metemos a la mente tantas películas, sueños eróticos, cuando también le metemos en la mente cosas que no debemos de estar viendo, ¿verdad? Ni estar escuchando. Entonces comenzamos a soñar. El diablo se aprovecha y también él envía, ¿verdad? También envía ahí sus mensajes. Pero el mensaje pues de hoy quiero hablarles acerca de los sueños y visiones, porque Dios dice la palabra en Job. Voy a tomar Job 33 del 14 en adelante. Dice la palabra que, sin embargo, dice, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombros, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído. Nos habla, ¿verdad? Revelándonos al oído. Dios nos habla y le señala su consejo, ¿verdad? Entonces vemos de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que Él nos habla por medio de sueño. Cuando nos acostamos a dormir, entonces Dios dice que nos revela al oído, y dice que nos habla también por medio de visión, a veces cosas que vemos. Y entonces dice, ¿verdad? De que ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, el propósito es que nos enseña, nos señala su consejo. Y dice, para quitar, dice, al hombre de su obra. ¿Ves? Entonces, para que el hombre de Dios, ¿verdad? Instruirlo en cosas buenas, instruirlo, enseñarle. ¿Ves? Que cambie de vida, que piense, ¿verdad? En las cosas de lo alto, en Dios, que piense, ¿verdad? En su Creador. Entonces dice, ¿verdad? Dice, apartarlo de la soberbia, para que no seamos egoístas, no seamos envidiosos, para que no seamos orgullosos, para que no seamos personas pleitistas, mentirosas, para que no seamos personas criticonas, ya, muchas cosas, ¿verdad? Dice, y también dice, para detener su alma del sepulcro, y su vida que perezca a espada. ¿Ves? Y entonces dice que también, ¿verdad? Para detener su alma, dice, para que no muera, ¿verdad? Porque este cuerpo pues va a morir, pero el alma espiritual, entonces que no muera, que no se vaya al infierno, y que no muera antes de tiempo, porque a veces por andar de pleitista o de pleitisto, entonces peleamos y nos va mal. Y aún dice la palabra de Dios que también, también Dios le habla, ¿verdad? Cuando viene alguna enfermedad, dice, ¿verdad? De que Dios también, ¿verdad? Aflige pues al ser humano de esa forma, para que se acuerde de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Nuestro Dios nos ama, ¿ves? Y entonces, Él nos revela su palabra. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que la palabra de Dios nos enseña en Corintios 2:6, dice de que, dice la palabra de Dios, hablamos sabiduría. El apóstol Juan, el apóstol, ¿verdad? Decía, hablamos sabiduría, dice, de Dios,
en misterio, en misterio. Acuérdense que Dios muchas veces Jesús habló por medio de parábolas, ¿verdad? Para que oyendo no entendieran y viendo no miraran. Y vinieran a Jesús, se acercaran a Jesús y que Jesús los sanara. ¿Ves? Entonces dice la sabiduría oculta. ¿Ves? Porque la sabiduría de lo alto, ¿verdad? No es la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal, dice la palabra de Dios, que es envidia, es egoísmo, que yo sé más, que tú sabes menos, pero esto se trata de la sabiduría de celestial, ¿verdad? Y esto solamente es dado a aquellos que creen, a los que se acercan al Señor. Oculta, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Ves? Dice, predestinó antes de los siglos, ¿verdad? Dice, y el apóstol nos enseña y nos dice, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, ¿verdad? De los hombres, son las cosas que Dios tiene preparado para los que creen en Él, para los que se acercan a Dios. En Jeremías 33:3, el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ves? Porque la sabiduría dice, ¿verdad? Dice en el versículo 8, dice, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca dice, habrían crucificado al Señor, porque si ellos hubieran sabido, ¿verdad?, de que Jesús es el Dios vivo, el Dios que vino a la tierra, ¿verdad? Entonces ellos no hubieran sacrificado a Jesús. Pero como no quisieron escucharlo, no quisieron atender su palabra, no quisieron oírlo, ¿verdad? La soberbia fue más grande que la humildad, entonces no conocieron a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14 de Primera de Corintios, ¿verdad? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Ves? Entonces, el hombre natural dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural, o sea, el hombre terrenal, ¿verdad?, no entiende las cosas espirituales, porque para él es locura decir de que Jesús ha preparado lugar para llevarnos a nosotros, a los que creen en él. Entonces ellos dicen, eso es locura. Decir de que esta tierra va a ser destruida, ¿verdad?, de que todos los elementos van a ser destruidos. Entonces ellos dicen, eso es locura. Entonces ellos no entienden, no pueden discernir las cosas espirituales porque son personas terrenales, solamente piensan en lo terrenal, ¿verdad? Comamos y bebamos, gocémonos, disfrutémonos, que mañana, pues, dice, moriremos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Deuteronomio 29:29, dice la palabra, las cosas secretas pertenecen a Dios, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Entonces hay cosas secretas, ¿verdad?, que solamente le pertenecen a Dios, como por ejemplo, ¿quién hizo a Dios? Eso es algo que solo le pertenece a Él. Pero hay cosas, dice la palabra de Dios, reveladas, que son para nosotros y para nuestros hijos. Y esto es para siempre, o sea, eternamente y para siempre, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Bendito y alabado sea nuestro Dios. El Señor nos revela, ¿verdad?, su palabra. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos revela las cosas que están por acontecer, las cosas que se están acercando. Dios las revela de una o de otra forma, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 2, la palabra de Dios nos enseña de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? Y dice en el 1, dice, Nabucodonosor, dice, soñó y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hay sueños, ¿verdad?, que cuando vienen a nosotros, entonces nos inquieta y el sueño se nos va y comenzamos a pensar, ¿por qué soñaría esto? ¿Qué será que va a pasar? Y comenzamos ahí, pues. Entonces dice de que
el rey dice que se turbó, ¿verdad? Y entonces hizo llamar, dice, a los reyes, hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicaran el sueño, ¿ves? Pero aquellos hombres, ¿verdad? Realmente, cuando tenemos algún problema, cuando no conocemos a Dios, cuando no queremos acercarnos a Dios, entonces nos acercamos a lo más fácil y entonces convocamos a las brujas, a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, ¿ves? Para que nos ayuden y nos adivinen cualquier cosa pues que queramos nosotros saber, ¿ves? Pero nosotros tenemos a Dios, Dios que es grande y es maravilloso. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que los caldeos, o sea, le respondieron al rey. La verdad que ellos tuvieron miedo porque si ellos no le adivinaban el sueño al rey, entonces los mandaban a matar. Pero se acordaron de Daniel. Entonces, pero dice que los caldeos, en versículo 10, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y también dijeron, además de esto, ningún rey, príncipe, mi señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entonces ellos se estaban ahí tratando de justificar. Bueno, y le dijeron, no, es que no hay nadie en la tierra, sobre la tierra que te va a decir, te va a dar te va a adivinar este sueño, ¿verdad? Y jamás a nosotros nos han preguntado eso. Bendito y alabado sea el Señor, porque Dios, ¿verdad? Solamente se le revela a sus hijos, nada más, ¿verdad? Bueno, Nabucodonosor, pues no era su hijo, pero Dios lo estaba usando y Dios le mandó ese sueño y lo inquietó. Y Nabucodonosor, si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Nabucodonosor se llegó el momento que reconoció que Dios era Dios grande y poderoso y que no había otro como él, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que bueno, dice en el 19, entonces dice, el secreto fue revelado a Daniel en visión. Entonces, en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque tuyo son el poder y la sabiduría. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? Dios le revela a Daniel. Dios habla con Dios, ora a Dios para que le dé la revelación del sueño del rey y Dios se lo revela en visión, se lo presenta, ¿ves? Y entonces Daniel glorifica a Dios y Daniel dice, bendito, ¿verdad? Dice, Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos por los siglos. Dice, porque suyo es el poder y la sabiduría. Bendito y alabado sea el Señor, porque de Él depende el poder y la sabiduría. Ahora, tengo otro, ¿verdad? Otro ejemplo es el hijo, también ahí en Daniel, el hijo de Nabucodonosor. Ya el rey ya había muerto en ese tiempo. Entonces, ahora estaba reinando, ¿verdad? El hijo, y el hijo se llamaba Belsasar. Y Belsasar, la palabra de Dios nos enseña que hizo un gran banquete, una fiesta grande, invitó a los reyes, a los príncipes, invitó a las mujeres, a las concubinas, a las esposas, invitó, bueno, a muchos, ¿verdad? Y entonces, en ese tiempo, en el tiempo de Nabucodonosor, cuando se llevaron cautivo al pueblo, también se llevaron todas las cosas que pertenecían al templo del Señor, ¿ves? Y estos utensilios eran sagrados, o sea, el templo del Señor es sagrado. Y las cosas que hay en el templo del Señor también son sagradas. Entonces, este rey, ¿verdad? El hijo de Nabucodonosor mandó a sus sirvientes y dijo, vayan y traigan los vasos de oro, los vasos de plata, vayan a traer los que vamos a tomar en ellos, los vamos a usar. Y entonces usaron, ¿verdad? Los utensilios del Dios vivo. Y se burlaron de él, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios de que nadie, ¿verdad? Nadie se puede burlar de el Señor. Entonces miremos. Dice la palabra de Dios de que
cuando ya estaban, ¿verdad?, bien tomados, ebrios, dice de que el rey miró una mano en la pared y hizo una escritura. Y entonces la escritura que trazó dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Ves? Y aquel rey dice que tembló, dice, ¿verdad? Entonces dice que el rey, ¿verdad?, se turbó y tembló. Y bueno, y la cosa que se estremeció de ver lo que estaba viendo, porque esa era una visión, él lo estaba viendo, no estaba soñando, ¿ves? Y entonces vemos y se acordaron de Daniel y fueron y para que Daniel interpretara lo que decía. Entonces Daniel dijo esto, ¿verdad? Le dijo al rey lo que quería decir. Entonces le dijo, Mene quiere decir que contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, tu reino tiene fin. ¿Ves? Entonces dice Tekel. Tekel quiere decir pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Ves? Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 3, 1. En Apocalipsis 3 dice, yo conozco tus obras. Hasta ahí lo voy a dejar. Yo conozco tus obras, ¿verdad? Entonces el Señor conoce nuestras obras. Él conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y entonces dice que le dijo, y Pérez, en la otra frase, ¿verdad? Aquí dice Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, ¿ves? Y entonces dice que Daniel fue bendecido y se le mandó, dice, a poner, dice Daniel, bueno, dice, se le dio vestido de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y a proclamar que él era el tercer señor del reino. Bendito y alabado sea el Señor, porque Dios bendice a sus hijos. Y entonces dice la palabra de Dios de que aquella misma noche dice que el rey Belsasar fue muerto y su reino fue entregado, ¿verdad?, a los medos y a los persas. Bendito sea nuestro Dios. Entonces podemos ver a través de la palabra de Dios que Dios nos habla por medio de sueños y revelaciones. Dios se revela a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad? Y por medio de sueños y visiones. ¿Para qué? Para decirnos algo que algo va a pasar, para que nosotros nos enmendemos en algo que tal vez estamos haciendo. Y entonces Dios desea pues decirnos, ¿ya? Entonces vemos, la palabra de Dios también nos enseña, ¿verdad? Y les decía de que no podemos burlarnos de Dios, ¿ves? Dice en Gálatas 6:7, dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra y separa su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Ves? Entonces no podemos burlarnos de Dios, ¿ya? Porque lo que nosotros hagamos, vamos a recibir pago. ¿Ves? Si sembramos para la carne, pues entonces vamos a tener corrupción, vamos a cosechar cosas malas para nuestra vida. Pero si sembramos para la parte espiritual, pues entonces vamos a tener frutos buenos. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Bueno, entonces, ¿verdad? Con esto que nos enseña la palabra, pues yo también quiero decirles algo que a mí me pasó. Y quiero decirles de que yo soñé, ¿verdad? Bueno, en enero, en la semana pasada, en esta semana que pasó, yo soñé, bueno, yo soñé el amanecer al 5, amanecer al 6, y eso como quizás el 3 de enero, por ahí, ¿verdad? Entonces, yo tuve
3 sueños, y los 3 sueños son similares, pues. Entonces, primero soñé, ¿verdad?, de que yo estaba en un río, y el río era de agua cristalina. Y cuando yo estaba ahí, llegaron 2 personas con una caja de muertos y la pusieron en el río. Y entonces, y yo miré cuando de la caja pues salía así como sangre, ya, cuando la caja se hundió, salía pues así sangre. Y entonces yo le dije, ¿verdad?, a la persona, ¿por qué hicieron eso? Y entonces ellos me contestaron, es que nos las entregaron sucia, entonces la traemos para limpiarla, para lavarla en el río y ya después llevarla pues al lugar a sepultarla. Pero cuando yo estoy hablando con esa persona, esta persona muerta, ¿verdad?, se levantó y comenzó a caminar así de una forma, saliendo del agua, pero así, como una forma como que fuera así, como que fuera un espíritu. Pero esta persona, ¿verdad?, iba con su vestido, con la que salen, que le ponen en el hospital, que la amarran por aquí detrás y es abierto atrás, y aquí pues adelante era una bata rojo así y amarradito de aquí. Y entonces, y resulta de que atrás estaba desnudo, se le miraba pues toda la parte trasera, ¿ves? Y entonces vengo yo, le digo al señor que estaba ahí, mire. Y cuando yo le digo que mirara, pues que la persona muerta iba caminando, apareció un tren, pero de aquellos trenes grandes, negros, esos ferrocarriles grandotes, apareció y chocó contra la muerta. ¿Ves? Quedó estrellado, pero de ahí no miré ni qué se hizo el tren, ni qué se hizo la persona que murió, y me desperté. Entonces yo quedé inquieta, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir algo? Soñando con personas muertas, con ataúdes, con sangre, Padrecito lindo. Y yo comencé, ¿ves? Entonces resulta de que, bueno, la palabra de Dios, ¿verdad? Ese fue, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que el agua, dice la palabra de Dios de que el agua nos limpia, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al bautismo, venimos para ser sepultados, que nuestro hombre viejo, ¿verdad?, quede sepultado debajo de las aguas. Simbólicamente pues nuestros pecados quedan ahí. Yo miraba la suciedad que salía, ¿verdad? Entonces esa suciedad pues queda ahí sepultada bajo las aguas, y cuando nosotros salimos de las aguas pues salimos para ser una nueva criatura, una nueva persona, ¿verdad? Pero lo que yo veo es de que esta persona, como le digo, iba descubierta su parte trasera, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña en Hebreos nos dice la palabra de Dios, en Hebreos 4:13, dice la palabra de Dios, y no hay nada creada que no sea manifiesta, dice, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios, y que todo, dice, queda manifiesto. No nos podemos esconder de Dios, de todas las cosas que hagamos, ¿verdad? Dice que todas las cosas están, dice, desnudas y abiertas, dice, a los ojos de Dios. Entonces, ¿a quién, dice, debemos de dar cuenta? Esto nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que nosotros, cuando nos muramos, pues vamos a darle cuenta a Dios de las cosas buenas y de las cosas malas, de todas las obras que hicimos, le vamos a dar cuenta a Dios, ¿ya? Entonces, no nos podemos esconder del Señor. Por tanto, cuando venimos a Dios, ¿verdad?, y vamos a ser bautizados para ser limpios, gente, pues pongamos atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?,
de que cuando venimos nos enseña que no podemos, si venimos al bautismo, venimos a las aguas para ser limpios, no podemos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Tenemos que definirnos, tomar una decisión, ¿verdad? Y agarrarnos de Dios. O somos o no somos, pero no nos engañemos a nosotros mismos. Yo no les estoy diciendo, ¿verdad? Ni estoy señalando a nadie, solamente yo les estoy diciendo la palabra que Dios me ha dado. ¿Ves? Y esa palabra pues tengo que decirla, ¿ya? Entonces ese fue un sueño, ¿verdad? Que yo tuve. Entonces ahora les voy a contar el otro sueño, ¿ya? El otro sueño es de que yo iba en una camioneta. El color era una camioneta roja de doble cabina, ¿ves? Entonces, atrás iban 2 niñas y un muchacho. Y adelante iban 4 personas adultas, ¿ves? Y entonces, y una de las personas adultas, ¿verdad? No, 2 de las personas adultas, esas 2 personas ya me habían, en el primer sueño también aparecieron, ¿ves? Y entonces resulta que nosotros vamos sobre la carretera, era una carretera nueva que estaban haciendo, y nos vamos sobre la carretera subiendo así como dando vuelta, como cuando uno así como un caracol, pero abajo, el puente, pues abajo había agua. Y esa era una agua también cristalina. Era un río así amplio, pero cristalino, agua cristalina. Entonces, cuando nosotros llegamos, vamos hablando, ¿verdad? No nos fijamos. Y entonces, resulta de que yo voy hablando con la persona, ¿verdad? Y le voy señalando que hay unas casas, así, unos edificios, así muy arriba. Y yo le voy diciendo a esa persona, mira, ahí en esa casa, en esos apartamentos, hubiéramos agarrado nosotros uno, ¿verdad? Y entonces en eso llegamos al final del camino y ya no había fin y la camioneta se fue al río, ¿ves? Y claro, ustedes saben, se va al fondo, ¿ves? Pero eso estaba cristalino. Y entonces viene, ¿verdad? La persona que va a mi lado abre la puerta de la camioneta y sale hacia arriba, bueno, buscando pues la salida, buscando como para pedir ayuda. Es lo que yo me imagino en mi mente en ese momento. Pero yo estoy serena, yo estoy tranquila, yo no siento ni que me estoy ahogando, yo no siento que me estoy asfixiando y yo me siento pensando en las personas que están atrás y yo digo, voy a ayudarles. Y yo comienzo a querer quitarme el cinturón, yo me quito el cinturón, pero a este lado mío hay una gasilla que está prensada en el asiento y yo estoy ahí buscando cómo quitármela, pero estoy viendo así para arriba. Pero cuando yo estoy viendo para arriba, yo veo, ¿verdad? Y que la gente está rodeando. La gente está asustada viendo el accidente, ¿ves? Pero, y la cosa que la gente comienza a hablar. Yo estoy escuchando lo que la gente está diciendo. Y la gente dice, murieron 4. Y entonces cuando ellos dicen, murieron 4, entonces digo yo, 4. ¿Pero qué 4? Aquí abajo estamos 4. Estaban las 2 niñas, el muchacho y yo. ¿Ves? Entonces, y yo no estoy muerta. Digo yo, ¿verdad? Y la gente asustada ahí, murieron 4, murieron 4. Y entonces vengo, ¿verdad? En eso, las otras 2 personas, porque íbamos 7, ¿verdad? Las otras 2 personas, no sé, salieron, yo no sé, yo no las miré ni para dónde agarraron. Entonces resulta de que yo me desperté, en eso yo me desperté y yo comienzo y yo digo, Señor, estoy soñando con agua, estoy soñando con muerte, Señor, por favor ayúdame, ¿qué es lo que me quieres decir? Háblame, por favor, en el nombre de Jesús. Y entonces, miren, bueno, primero, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Mateo, dice la palabra de Dios en Mateo,
A ver, voy a ver si lo encuentro aquí. Dice Mateo 18, 3 y 4, dice, Jesús le dijo, ¿verdad?, a los discípulos, de cierto les digo que el que no se hiciere como un niño, ¿verdad? Que los niños son, los niños son humildes, los niños son, cariñosos, si se enojan, pero perdonan. Los niños, pues el Señor puso como ejemplo, no podrán entrar al reino de los cielos si no se hacen como los niños, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pensando pues en la humildad, ¿verdad? De los niños, en lo cariñosos que ellos son y personas, como dicen, que no son maliciosas, ¿ves? Y entonces, ahí pues yo miré el estado, ¿verdad? El estado de nosotros las personas, que tenemos que ser como los niños para poder entrar al reino de los cielos. En ese sentido, pues, ¿verdad? Que no somos maliciosos, no hay que ser envidioso, malicioso, guardar rencor y tantas cosas. Ahora, inocente, ¿verdad? Ahora, el joven, ¿verdad? El joven me representa al crecimiento espiritual. Cuando la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Hebreos 5, dice la palabra de Dios, Hebreos 5, en el 11 y el 14, dice la palabra de Dios. No les voy a leer todo, ¿verdad? Porque el tiempo vuela. Entonces, dice la palabra de Dios de que dice, de que debemos de ser, dice, tardos, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil, dice, de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Tardo, dice la palabra, para oír, ¿verdad? Muchas veces oímos por un lado y por el otro se nos sale. Entonces no le ponemos atención a la palabra de Dios, no le ponemos mente a la palabra de Dios. Entonces dice que no seamos tardos para oír. Ahora dice también la palabra de Dios, ¿verdad? De que en el 14 dice la palabra de Dios, dice, y nos habla desde el 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Ves? Entonces tenemos que crecer, no tenemos que mantenernos con alimentos, con alimentos de niño, mollito, cositas suaves, suave, o solo leche, ¿verdad? Sino que dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que toda esta lectura nos dice que tenemos que crecer, ¿verdad? Necesitamos agarrar las cualidades de los niños. Necesitamos crecer, ¿verdad? Un niño joven ir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Para que podamos, dice, discernir, dice, ¿verdad? Ejercitar, tenemos que ejercitar los sentidos, la mente, ¿verdad? Nuestros ojos, mirar los tiempos, oler lo que está pasando. ¿Ves? El mundo se está pudriendo, ya hay tantas cosas malas. Tenemos que aprender a saborear la palabra, a saborear la buena palabra, la buena doctrina. Tenemos que aprender a escuchar, que no seamos tardos para oír, dice la palabra de Dios, sino que atendamos, que palpemos, dice la palabra de Dios. Entonces, que crezcamos, dice la palabra de Dios, espiritualmente. ¿Ves? Ya. Ahora, también nos enseña, ¿verdad? Ese sueño nos enseña de que el estar muerto no quiere decir de que ahí se acabó todo, porque supuestamente yo estaba muerta, pero yo estaba escuchando. O sea, yo escuchaba, yo tenía sentimientos, yo miraba, yo hablaba, y tenía buenos deseos de ayudar a las otras personas que estaban atrás. Y estaba tranquila, estaba en paz, porque el que está en Cristo, ¿verdad? Tiene paz, tiene seguridad. El Señor dice que tengamos fe, porque la fe es la certeza, es la confianza. Estoy convencida de que en cualquier momento me puedo morir, ¿verdad? Me puedo ir de este mundo, ¿ya? Pero mi
mi, mi ser espiritual está tranquilo y está confiado. ¿Por qué? Tengo paz, tengo tranquilidad. ¿Por qué? Porque he confiado en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que es de verdad, verdadero. ¿Ves? Entonces, eso es lo que me da a entender la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que, por ejemplo, en Juan, la palabra de Dios en Juan 15:3 dice que la palabra, Jesús le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, ya, la palabra de Dios nos limpia, porque la palabra de Dios nos cambia, nos enseña, nos instruye. ¿Ves? Y entonces, y miremos también en Efesios 5, 26 y 27. También la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Efesios 5, 26 y 27, ¿verdad? Aquí, antes, está hablando acerca de la esposa, ya. Pero yo no les voy a hablar acerca de la esposa, sino que acerca de la iglesia. Está comparando la esposa con la iglesia, o la iglesia con la esposa. Entonces dice, en el 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Ves? Entonces el agua significa lavamiento. ¿Ves? Entonces dice lavar, necesitamos lavar nuestros vestidos, nuestras ropas. Entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Dice, ¿y cuál es el fin? Dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Dios, ¿verdad? Jesús quiere presentar su iglesia, ¿verdad? Una iglesia gloriosa, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, bendito y de buenos sentimientos, de cosas espirituales. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Gálatas, vamos a leer Gálatas 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu, acuérdense que la sabiduría es del Espíritu, la sabiduría viene de lo alto y la sabiduría la da el Espíritu. Y dice, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Nadie te puede condenar si tú estás en Cristo Jesús. Porque si estás en Cristo, entonces tenés paz, gozo, fe, confianza, mansedumbre, benignidad. Y dice que contra todas estas cosas tienes salvación. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Ahora, quiero decirte, ¿verdad? De que también la palabra, el tercer sueño que tuve fue de que yo llegué a una casa y ahí estaban dos de mis hermanas. Y entonces, pero había un ataúd y en el ataúd estaba mi mamá. Y entonces, ¿qué pasó? Yo llego y yo le digo, bueno, ¿y qué pasó? Ya es tarde. ¿Y por qué no han llevado a mi mamá al cementerio? Acuérdense de que entre más tarde el cuerpo se va pudriendo y se va a poner apestoso, ¿ves? Y entonces vine yo, ¿verdad? Y no sé cómo, me miré que mi mamá pues se salió del ataúd y mi mamá estaba de pies, ¿verdad? Y yo comencé a hablarle. Realmente ella estaba viva porque yo le miraba los ojos abiertos, yo la miraba de que, bueno, se movía, ¿verdad? Pero no me hablaba, solo estaba. Y entonces yo comencé a decirle, mamá. Ahora, recuerde de que usted tiene que ver, acuérdese lo que la Biblia nos enseña, que dice que no mires ni a la izquierda ni a la derecha, sino que tienes que agarrar recto, mamá. Usted va a seguir la luz, ¿ves? Usted no se desvíe, aunque a la derecha o a la izquierda esté su papá, esté su mamá, estén sus hermanas, estén sus primos, esté su hijo,
esté quien esté, usted no se salga del camino, mamá, le decía yo, sino que usted permanezca firme y siga la luz, mamá. Y ella me hacía así, la luz, mamá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir la luz, no podemos desviarnos, gente, ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, la palabra de Dios nos enseña de que en Proverbios 4:27 dice la palabra de Dios, desde el 25 dice la palabra, tus ojos miren lo recto, dice, y diríjase tus párpados hacia lo que tienes adelante, viendo el blanco. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y dice, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Bendito y alabado sea el Señor. Y apártate del mal, dice la palabra de Dios. Ahora, también nos enseña la palabra, ¿verdad? Nos enseña la palabra en Jueces. En Jueces, también Moisés le dijo a Josué. Jueces 1:7 dice la palabra. Solamente dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, o sea, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Entonces vemos, ¿verdad? Que también la palabra de Dios nos enseña en el sueño. Bueno, también, ¿verdad? También ahí en el sueño de que yo estaba soñando con mi mamá, que yo la estaba limpiando y que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Dirigiéndola, que no se apartaran, que no mirara ni a la izquierda ni a la derecha, porque el diablo, ¿verdad? Se disfraza como ángel de luz, se disfraza como oveja, y así es de que la palabra nos enseña, ¿ves? Entonces, también cuando miré también en el sueño, ¿verdad? Que llegaron dos niños varones y un señor. Y entonces estos se iban a llevar el ataúd. Entonces, esto que me enseña y me dice, niños cuando venía en la camioneta, niños cuando estoy con mi mamá, porque también la palabra de Dios nos enseña y nos dice, instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ves? Entonces tenemos que instruir a nuestros hijos, porque si nosotros no les enseñamos, si nosotros no los educamos, entonces el diablo los va a educar en la calle. ¿Ves? Así es que nosotros tenemos que interesarnos por nuestros niños, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por nuestros parientes, ¿verdad? Para que instruyan a los niños, porque este mundo, gente, este mundo, mira, en el sueño que yo tenía con mi mamá, pues una de las cosas era que yo les decía, ya se está haciendo tarde. ¿Y esto qué significa? Que el tiempo ya está avanzando, ya está llegando, como dicen, la noche, ya está llegando la oscuridad. ¿Ves? Entonces los días se están haciendo malos, gente. Bendito y alabado sea el Señor. El Señor nos habla y el Señor nos está preparando. Por eso dice sueños y visiones, porque Dios, ¿verdad? Dios nos está preparando. Ahora, como les decía, tenemos que instruir a nuestros hijos porque los tiempos están malos. Mira, dice la palabra de Dios, dice en Colosenses 3, versículo 9 en adelante, dice, desde el 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. ¿Ves? Dice con sus hechos, con todos sus hechos malos, ¿verdad? Con todos sus hábitos que traemos arrastrando del mundo. Y entonces dice, y revestido del nuevo, el cual dice conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ves? Entonces dice la palabra que tenemos que irnos renovando día a día, creciendo, como les decía, tenemos que ir creciendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Renovándonos, dice la palabra de Dios, dice el cual conforme a la imagen, porque Dios desea que nosotros lleguemos a la imagen de Él, a la imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Dice,
irnos renovando, dice, hasta el conocimiento pleno, hasta que lleguemos hasta el conocimiento, porque nos dice, ¿verdad?, que no estemos comiendo, no estemos con lechita, con cositas suaves, mojitos, ¿verdad? Porque cuando estamos así, no crecemos espiritualmente, porque me miro mal, no me vino a visitar, no me habló, te fijaste que estaba hablando de mí, te fijaste que no me dijo adiós. Y comenzamos a inventar un poco de cosas que el enemigo nos está sembrando para quitarnos la paz, ¿ya? Pero Dios es grande, gente, Dios es maravilloso. Y mira lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y nos dice ya para ir concluyendo, ¿verdad? Y terminando con este mensaje, dice la palabra de Dios en bueno, entonces, ¿verdad? Yo ya les conté los 3 sueños que tuve, ¿verdad? Los cuales me presentan pues el estado de la persona, presenta pues la vida, presenta la muerte, presenta de que si Dios vive, pues nosotros, ¿verdad?, también vamos a vivir, y que una persona que ha muerto, pues tiene oído, escucha, ve, ¿verdad? Este cuerpo queda aquí porque es del polvo, pero nuestra alma interior. Ahora mire lo que dice, ya para concluir, en Apocalipsis capítulo 3, dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Ves? Muchas veces pensamos, es espiritual, ¿verdad? Muchas veces pensamos que estamos vivos espiritualmente, ¿ves? Pero por su fruto, dice la palabra de Dios, se conoce a las personas. Por su fruto, no, por su fruto, dice, los conoceréis, dice la palabra de Dios, ¿ves? Y entonces dice el 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces, sé vigilante, vigila y no te dejes morir, dice la palabra de Dios, vigila y estate atento, no le pongas mente a lo que dirán, a lo que dicen, sino que mira al blanco, y dice la palabra de Dios. El 3, acuérdate pues de las cosas que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no, dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. ¿Ves? Entonces, el día ni la hora nadie lo sabe. Gente, yo en esa camioneta, ¿verdad? Yo miré que nos fuimos, y según la gente que yo estaba escuchando, yo estaba muerta, ¿ya? Pero la verdad que ni cuenta me di. Entonces, realmente la palabra de Dios dice, ¿verdad? Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, ¿verdad? Y arrepiéntete, pues no sea que venga, dice, como ladrón, y no te vas a dar cuenta a qué hora vine, sino que te vas a dar cuenta hasta que ya no encontré a ninguno que está predicando. Y entonces dice la palabra de Dios, pero bueno, ahí dice que tienes a pocas personas en Sardis, le está hablando a la iglesia, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas. Las vestiduras que vamos a llevar van a ser blancas, ¿ya? Entonces dice el 5, dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que, gente, sueños y revelación y visiones, ¿verdad? Dios se revela para que nosotros cambiemos nuestro estado, para que nosotros cambiemos nuestra vida, para que nosotros quitemos esa gasillita que nos tiene sujetado, ¿verdad? Entonces la podamos quitar en el nombre poderoso de Jesús. Así es que, gente, ¿verdad? Quiero decirte de que, por ejemplo, este mundo, ¿verdad? Cada día se va desgastando, cada día se está poniendo, como dice, ¿verdad? Apestoso, porque la carne apesta. Cuando hacemos cosas malas, nuestras carnes, nuestros pensamientos, todos nosotros apestamos, ¿ves? Entonces, realmente, ¿verdad? Mira, ahí andan en las redes sociales de una persona de alto rango, ¿verdad? Entonces, que dice de que es prohibido decir papá, decir mamá, decir hermano, decir hijo, decir hija, decir sobrino, decir tío, decir, bueno, abuelo, bisabuelo. Entonces, ¿por qué? Porque nos quieren sacar de la mente, ¿verdad? Quieren que seamos personas irrespetuosas,
quieren que pensemos que somos nada, como dice la palabra de Dios, bebamos y comamos, ¿verdad? Porque no nos vamos a llevar nada, porque nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Esa es la mente carnal, pero la mente espiritual preparada por Dios no. Entonces, realmente si yo le digo a mi hermana, ¿y qué? Si tú no eres mi hermana, tú eres nada. Si yo le quiero decir algo a mi hijo y mi hijo me dice, pero si tú no eres ni mi mamá, ni mi madre, ¿y qué me estás diciendo? Si tú no eres ni mi abuela, si tú no eres ni mi tío, o sea, nada, absolutamente nada. Como que somos de la nada, ¿verdad? Es lo que el ser humano, ¿verdad? Sin Dios, el ser humano que le ofende el amor, que le ofende la verdad, que le ofende la justicia. Entonces ese ser humano quiere borrar de nuestra mente a Dios. Pero no, gente, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que abrió el mar para que nosotros podamos pasar al otro lado. Así que ese Dios es el Dios grande y Padre nuestro de todos los días y santificado es. Así es que mi gente, ¿verdad? Compartan el mensaje para que las demás personas puedan escuchar, y en esta hora pues si tú quieres dile: Señor, aquí estoy en el nombre poderoso de Jesús, yo necesito que me limpies con la sangre de Jesús, yo vengo a ti, Padre mío, y acepto tu palabra, la acepto, Padrecito lindo, y por favor permite que el Espíritu Santo me enseñe tu palabra todos los días. Señor, recuérdame, por favor, inscríbeme en el libro de la vida, Padre, por favor, como tu hijo. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, en el nombre poderoso de Jesús. Así que me despido, gente. Dios me los bendiga, Dios los bendiga y Dios los bendiga. Hasta el próximo mensaje.